Profe, Sí, dígame. acá soy Romina. Sí, Eh, Le quiero hacer una consulta. El otro día se estuvo hablando en una clase. ya. Vamos a hacer un pequeño recuento de la primera clase. La primera clase fue introductoria y hablamos de los pavimentos de las obras viales cuando son pavimentos urbanos. Y vimos que todo eso se regulaba de acuerdo al Serviu, ¿no es cierto? Y a los planos reguladores, cuando están construidas dentro del área urbana. Y las obras viales que están fuera del área urbana, independiente del tamaño, pueden ser caminos chicos, caminos comunales, carretera, autopista, y ahí vamos subiendo de categoría. Todos esos caminos que están fuera del área urbana están regulados por otro organismo que es el Ministerio de Obras Públicas. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene un manual que se llama Manual de Carreteras, en que vienen una serie de normas que regulan todos los procedimientos de las obras viales no urbanas. El manual de carreteras es bien grande, son 6 o 7 tomos, es como una biblia de especificaciones técnicas y de detalles constructivos, considera la etapa de diseño hasta la ejecución. Eh, y es un poco lo que ven los ingenieros civiles, se los tienen que saber de memoria para poder diseñar los proyectos. Los que construimos no necesitamos conocerlo entero, pero sí saber de dónde sacar información. Entonces ahora vamos a ver cómo se clasifican los caminos cuando están fuera del área urbana. Y con esto terminamos la unidad 1. La unidad 1 se trataba, perdón, de analizar los distintos tipos de obras viales. Entonces, en la primera parte vimos cosas generales de los pavimentos urbanos. Y ahora vamos a ver cosas generales de los pavimentos que están fuera del área urbana. Después vamos a profundizar algunas cosas respecto a la ejecución. Todavía estamos en la unidad 1, lo que pasa es que partimos muy tarde con esta unidad. Así que después de esta ya vamos a empezar a ver otras cosas del programa. Entonces, lo que sale aquí en estas láminas dice que la dirección de vialidad es la que realiza las inspecciones y aprueba los proyectos y la ejecución de los proyectos de este tipo de obras. La dirección de vialidad es una dirección del Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Es distinto a los pavimentos urbanos que los ve el Servio. Cuando no son urbanos, los ve vialidad y vialidad de obras públicas. Tienen otro procedimiento. Entonces, dentro de esas obras viales que ven ellos, considera tanto la construcción de los proyectos nuevos, o sea, hacer un camino donde no había nada, y también otras actividades que tienen que ver con el mejoramiento, que es lo que está escrito aquí en ese orden: mejoramiento, reparación de los pavimentos ya existentes, de los caminos públicos ya existentes, conservación, ahí vamos a explicar qué se refiere ese término de conservación, y la señalización, tanto de los caminos como de los puentes. Ahí tienen que acordarse también que en la primera clase dijimos que las obras viales no son solamente los caminos, sino que son las vías de comunicación, que incluye los puentes, los túneles, los pasos sobre nivel, todo tipo de obras que estén conectados con una vialidad urbana. Y además también incluye las vías de comunicación por ferrocarril. Después se separan en un departamento distinto del MOB, pero los ferrocarriles también son una obra vial. Entonces aquí dice que todo eso corresponde a obras públicas, a la Dirección de Obras Públicas del MOB. Y después hay unos datos de dónde están escritas las leyes que estipulan esas condiciones. Y aquí en el cuadrito de abajo hay otra nota que es interesante, que lo que dice es que cuando la construcción de un camino, en obras viales uno habla de caminos cuando son vías de comunicación fuera del área urbana. Ahí se llaman caminos.
Puede ser de cualquier tamaño, como les decía. Puede ser un camino chiquitito de tierra o una carretera. Entonces lo que dice aquí es que cuando los caminos pasan dentro de un radio urbano, también corresponden a la tuición del MOP. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay una carretera que une dos ciudades y que atraviesa la ciudad, toda esa faja por donde atraviesa la ciudad también está regulada por el MOP y tiene que cumplir las condiciones de las carreteras normales. Y cuando pasa eso, se hace un decreto que lo designa como camino, como carretera de la categoría que corresponda, puede ser regional, nacional o internacional. Aquí no está muy claro que exista una de esas, que atraviese la ciudad una carretera. Hay un tramo de la Avenida Chile que entra en esta tuición del MOP, por ejemplo. El, el tramo que une el paso bajo nivel con el nuevo acceso, eso es del MOP, a pesar de que está dentro de la ciudad. Es la única excepción. Esto está aquí solamente como información. Dijimos que todos estos caminos y carreteras y autopistas que están fuera del área urbana están regulados por el MOP. Esa regulación el MOP la hace a través del manual de carreteras. El manual de carreteras es como una especificación técnica gigante que abarca todos estos tomos. Son 10 volúmenes. Cada volumen es un libro más o menos grande, que regulan toda la vida del proyecto vial, desde cuando se planifica, cuando se hacen los presupuestos, cómo se hace el estudio, el diseño. Todo eso el ingeniero que hace los diseños tiene que dominar eso. Y del 4 hacia adelante están las cosas que a uno le sirven en obra. El volumen 4 es un volumen que está completamente dedicado a detalles tipo. Dentro de todas las cosas que uno hace, está todo ahí, detalles tipo de soluciones para distintas cosas. El 5 son especificaciones técnicas generales. El 6, todo lo que tiene que ver con tránsito y señalización. Y así sucesivamente está dividido en todos esos tomos. ¿Ya? Es harta información, pero es bueno que ustedes sepan que existe y que si algún día les toca trabajar en una obra vial no urbana o en las especificaciones técnicas, muchas veces hay cosas que dicen, por ejemplo, en las compactaciones, en las obras viales, cuando uno tiene una compactación, de repente uno agarra la especificación técnica del proyecto y dice compactarlo hasta tal densidad de acuerdo al procedimiento indicado en el manual de carretera. Y no dice nada más la especificación. Entonces uno tiene que ir al manual de carretera y leer el punto que está indicado ahí. Entonces ahí ustedes se tienen que acordar de que lo pueden ver en internet, y tienen que buscar en qué tomo está lo que les sirve. ¿Ya? Que es mucha información como para llegar a pensar en leerlo entero. Es muy grande. Entonces, en base a este documento, se controlan la ejecución. O sea, si nosotros estamos ejecutando una obra vial, vamos a tener que cumplir las condiciones del proyecto. Seguramente vamos a tener una inspección técnica externa, fiscal normalmente, que nos va a exigir cumplir con el manual de carretera. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que estudiarnos la parte que nos interese de acuerdo al tipo de obra que estamos haciendo. La vamos a buscar, leemos la especificación, y con eso nosotros conversamos con los que hacen el diseño. ¿Ya? Sigamos. Entonces, como esta clase se trata de ver la clasificación que hace el MOP de los caminos públicos, ahí está un poco resumido cómo se separan los caminos públicos. Primero está la definición de qué es un camino público. Algunas de estas cosas las vi de las clases que había dejado, les mandó el profesor anterior, que estaba más o menos ordenado, pero faltaba que estuvieran más detalladas.
Entonces, los caminos públicos, primero la definición. Son vías de comunicación terrestre destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos, eso es importante, y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Eso quiere decir que es muy frecuente, por ejemplo, aquí en la zona urbana, que se vendan paños grandes y se haga un loteo, por ejemplo. Y en ese loteo se hace un camino, ya que une hartas parcelas. Y después empiezan a vender las parcelas de a una y nunca hacen un loteo completo. Entonces queda ahí un retazo de la calle que no es propiedad pública, forma parte del terreno original. Entonces es importante que los caminos rurales, para que sean de uso público, tienen que estar registrados en el MOP, en vialidad, como un camino público. Los otros son caminos interiores nomás en las parcelas. Y cuando está decretado que un camino se vuelve de uso público, vialidad tiene que hacerse cargo de la mantención del camino. Que es una cosa que les importa harto, que esté clara a los de vialidad. Eso lo vamos a ir viendo en detalle de a poco. Entonces, por mientras, nos acordamos de esta definición, que son vías de comunicación terrestre fuera del área urbana, pero que sí están declarados como bien nacional de uso público. Tienen que ser de libre acceso. Y después dice que estos caminos, si se fijan en general, les dicen camino, independiente del tamaño. Uno normalmente cuando escucha camino, uno se imagina en una calle de tierra, ¿no es cierto? Poco importante, chiquitita. No, para el Ministerio de Obras Públicas, el nombre de todas las vías de comunicación terrestre es camino público. Y después las separan en tamaño. Por eso en el párrafo siguiente dice que se consideran caminos públicos para efectos de esta ley las calles o avenidas que unan caminos públicos, también son caminos públicos, pero pueden ser de distinto tamaño. Hay unos que la clasificación viene ahora. A ver, los primeros son los caminos nacionales. Aquí parten de los más importantes y más grandes, hasta los más chicos que vienen en las letras siguientes. Los caminos nacionales, por definición, estas son definiciones que salen de la ley que crea el Ministerio de Obras Públicas en vialidad. Por definición, unen las capitales de provincia con el longitudinal. El longitudinal es la carretera, ¿cómo se llama? La 5 Sur, que recorre todo Chile. Ese es un camino público nacional. Entonces, este tipo de caminos une dos capitales de provincia, por ejemplo. Profe, ¿a esa le llamaban Panamericana? Sí, sí, yo creo que, o sea, que ese es un camino internacional. Ahora, esa ruta es más que nacional, pues es un camino internacional. Ya. Y fue planificado así, para unir las capitales de los países de Sudamérica. O sea, fue planificada en conjunto con los otros países de Sudamérica. Que en esa época el transporte terrestre era mayoritario respecto al marítimo y todavía no existía mucho el aéreo. Por eso se llamaba Panamericana en su época. Y después, como los caminos públicos, una vez que el MOP los convierte, le asigna un número y un nombre. El nombre genérico es Panamericana, o Carretera Norte-Sur, ¿cierto? Pero todos los caminos que están enrolados en vialidad tienen un número. Y esa es la ruta 5. Ya, entonces dice que primero son los caminos nacionales y dentro de eso el camino longitudinal es el que une dos provincias, dos capitales de provincia. Y tiene una designación por un decreto. Después vienen los caminos regionales. Dice que son todos los caminos que no corresponden a la primera clasificación van a ser caminos regionales. ¿Ya? Y hay montones de distintos tamaños, incluso tamaño del estándar de una carretera.
Y así, a medida que se van achicando, van teniendo otro apellido. O sea, primero son caminos nacionales. Todos los otros son regionales. Y dentro de los regionales van a haber un regional más chiquitito que tiene otro nombre, un regional comunal, un regional local, etc. Y así se van achicando. Y aquí está lo otro que les decía antes, que independiente de eso, el presidente nomás puede declarar que un camino además tenga el carácter de internacional. Que ahí no son tantos, la carretera norte-sur, la carretera que une los pasos fronterizos, todas esas carreteras son internacionales. Hay alguien aquí esperando. Y aquí está la red básica que tiene Vialidad. Son tantos caminos que Vialidad lo ordena, le asigna un número y lo lleva en un registro. Hay como una guía telefónica de caminos nacionales, de la red vial, perdón. Y cuentan ellos los kilómetros, en qué estado están, y con eso hacen un control. Entonces, la primera clase, y eso está separado en clases. La red básica vial, que es la red básica que conecta a todas las partes de Chile por caminos. La clase A son los caminos nacionales. Uno de esos son el longitudinal, que es la ruta 5. Y todos los que unen esta ruta longitudinal con las capitales regionales, ¿ya? Y también los caminos que unen una capital regional con la capital regional de otra región. Los caminos que unen las vías nacionales con los puertos también entran en esta categoría. ¿Dónde vemos un ejemplo de eso? Aquí en San Antonio. Ustedes que tienen harto recorrido. Recorrido vial, digo yo. Aquí dice que ya las caminos que unen los caminos nacionales con los puertos. Ahí me dijeron uno que la ruta de la fruta es un camino nacional, ¿no es cierto? Viene de otra región, desde el sur, se llama Camino de la Fruta, no, el Camino de la Fruta es la entrada aquí a San Antonio. ¿Dónde habría otro? Pueden ser tramos chicos, cortos, por ejemplo, el nuevo acceso al puerto. Ese es a pesar de que es cortito y que cruza por dentro de la ciudad, es un camino nacional, porque une una autopista, un camino longitudinal con el puerto. Y pasa lo mismo con los pedazos de vialidad que unen las autopistas con los aeropuertos. ¿Sí? ¿Alguien me iba a consultar algo? ¿Es la 78 también esa? La ruta 68 también es un camino nacional porque conecta a la ruta 5 con la zona de Santiago hacia la costa. Entonces entra por este lado, que se une a la ruta 5 y llega a una capital, no capital regional, pero a una zona portuaria. Y también va para Valparaíso. Entonces entra dentro de esta categoría. Eso es respecto a la importancia que tiene dentro de la red vial. No está relacionado con el número de pistas, ni con el tamaño, ni con el largo en kilómetros, sino con la importancia que tiene en la red vial. Los más importantes son los que permiten el movimiento hacia las rutas nacionales. Dentro de eso, los más comunes son los que permiten mover carga desde las rutas nacionales hacia los puertos y hacia los aeropuertos. Y después, en orden decreciente, vienen los otros tipos, las otras clasificaciones que usa Vialidad para ordenar su red vial. ¿Por qué es importante tenerla ordenada? Porque cuando estudian las inversiones, le dan prioridad. De acuerdo a cómo esté funcionando el país, por ejemplo, podrían darle prioridad con esto del desarrollo portuario, le deberían haber dado prioridad a los accesos al puerto, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de cosas sirve tenerlos separados.
Después, como la letra B, están los caminos regionales principales. Estos pueden unir un camino nacional con una capital provincial, o con 3 capitales comunales, o con la frontera, pasando por una capital comunal. ¿Ya? Para efectos constructivos no es tan importante esta clasificación, es más para planificación vial. Y porque cada una también tiene algunas exigencias que no tienen la otra, independiente del tamaño. Después de estas regionales principales están los regionales secundarios, que se van a definir así cuando no sean ninguna de las dos anteriores. Y que son el acceso principal a, aquí me faltó algo. Debería ser capitales regionales aquí. Y recién, después que salimos de estos caminos regionales secundarios, vienen toda una red básica que está dentro de cada comuna. ¿Ya? O sea, dentro de cada comuna, todas las obras viales que estén fuera del área urbana van a estar metidas en estas clasificaciones, en la D y en la E. Y aquí las separan básicamente por la cantidad de vehículos que se mueven en cierto periodo de tiempo. Ahí pasan de ser secundarios a primarios. Esta red es bien grande en kilómetros, porque están todos los caminos chiquititos que están dentro de la comuna de San Antonio, por ejemplo, pero fuera del área urbana. Acuérdense que San Antonio tiene una gran cantidad de superficie que es rural. Y todo eso tiene una red de caminos interiores. Cada uno de esos caminos está clasificado con un número. Por ejemplo, el camino que va para San Juan, creo que se llama G904. Y así tienen nombre, por números. Entonces estos forman redes. ¿Ya? Hay algunos que son pavimentados, hay otros que son pavimentados de varias pistas ¿no es cierto?, con pavimento permanente. Hay otros que son pavimentados en 2 pistas, hay otros que son pavimentados en tierra, y así van cambiando de categoría, pero todos forman parte de esta red básica comunal. Ya, entonces, ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los caminos básicos, que son los que están aquí, la red básica comunal. Vamos a partir con estos que son los más sencillos dentro de las obras viales que se hacen fuera de la ciudad. Y aquí hay algunas cosas que son importantes para entender por qué en los caminos rurales, gran parte de los trabajos que se hacen, por ejemplo, todos los años, son trabajos de conservación. ¿Ya? Y eso para poder explicar eso, por qué no se empiezan a pavimentar todos los caminos rurales, es que tenemos que hablar de esto primero. Para entender lo que pasa con los caminos rurales, tenemos que hablar, por ejemplo, que en todo Chile está dentro de la Dirección de Vialidad. Estos datos son del año 2014, parece. En esa época, la red vial de este tipo de caminos eran 80.000 kilómetros. De esos 80.000 kilómetros, solamente 20.000 están pavimentados. Harto lo que no está pavimentado. De los 60.000 que no están pavimentados, de esos que faltan por pavimentar, se van pavimentando de a poco, de acuerdo a los recursos que están disponibles y a la rentabilidad que tenga esa inversión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos 60.000 kilómetros de caminos no pavimentados que se van haciendo de a poco a medida
de los recursos disponibles y la rentabilidad. Eso es una rentabilidad social, no es la rentabilidad que uno ve monetariamente solamente. Y se calcula de acuerdo a la cantidad de personas que usan los caminos. Y ese es el problema principal de la red básica. En la red básica hay muchos caminos rurales que tienen poco tránsito. Entonces, hacer una inversión para pavimentar un camino que tiene poco tránsito, la rentabilidad social no da. ¿Qué significa eso? Que hay otro camino que es más prioritario porque tiene más tránsito y va a provocar un mayor beneficio social. Esa es la rentabilidad que se estudia para financiar una obra pública. Es distinta a la rentabilidad económica que se analizan en los proyectos privados. Entonces, dice después, solamente de 400 a 500 kilómetros al año van cambiando de estándar. Eso quiere decir que se programa todos los años ir haciendo mejoras en los caminos de la red básica, que van cambiando el estándar, es decir, que van mejorando las condiciones del camino. Y eso se puede hacer haciendo mejoramientos del trazado, ampliándolo ancho, no necesariamente con pavimento. Se pueden ir cambiando el estándar, mejorando las condiciones de uso del camino o de la obra de drenaje. Y ya a medida que va teniendo más población y va teniendo más movimiento de vehículos, aunque no sea gente que viva a los lados del camino, sino que use harto el camino, ahí se va invirtiendo en algunos casos en cambiar el pavimento de tierra por un pavimento de mejor calidad, que hay distintos tratamientos para eso. Y hay otras veces que en vez de pavimentar solamente se hacen reparaciones, hasta que sea apropiado poder invertir. Y otra cosa que influye en eso es que muchas veces para aumentar el ancho, por ejemplo, de un camino, es necesario expropiar terrenos privados que aumentan el costo de la inversión. Y eso lleva a otra conclusión. Estas son como conclusiones del estudio de la red vial básica. Aquellos caminos rurales, dice, de menor tránsito, deben atenderse a través de obras de ripiaduras, reperfilados o recolocar material granular. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces lo que dice en base a lo anterior, a que se va invirtiendo en los caminos que tienen más demanda, por ejemplo, donde hay más movimiento vehicular, los caminos que tienen menos movimiento se van reparando, se le hace conservación. Y la conservación básicamente es hacer obras de agua lluvia, ensanches, o reparar el pavimento que tenga, que normalmente es de tierra, colocando una carpeta de ripio, por ejemplo, o reperfilando un camino de tierra, o sea, le pasan una máquina, lo compactan, y eso dura un invierno. Pero sale más rentable hacer eso varios años seguidos que hacer una inversión de pavimentar completo. Recolocar material en los baches, por ejemplo, que ahí se hace una recarga, un recebo, dice el manual de carretera, pero es como volver a cargar con base estabilizada, por ejemplo, un camino, pasarle una compactadora y dejarlo en mejores condiciones que las que tenía. Aquí hay una gran cantidad de trabajo en los proyectos de conservación de caminos rurales. Todos los años se invierte una buena cantidad de plata y hay varias empresas aquí en la zona que se dedican a participar en las obras de conservación de caminos rurales. Y se van moviendo a lo largo de toda la región. Entonces, a pesar, dice aquí abajo, que estas obras solucionan el problema de conectividad, también presentan algunas desventajas, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos en zonas rurales, en que los que se mueven por un camino rural básicamente son las personas que habitan el sector y las que tienen que trasladarse de un lugar a otro,
muchas veces... Oh, se me cerró esto. Me salté aquí para otro. ¿Se sigue viendo la pantalla o cambié de pantalla? Sí, se ve, profe. Que se me saltó la transparencia. ¿Por qué me veo tan grande ahora? Ahí está. Digamos. Ya, aquí estábamos. Ahora me quedó la pantalla llena con la presentación, se me cerró el resto. Chuta. ¿Se ve bien, profe? Sí, es que yo no veo, cuando queda así, yo no veo lo que la sala de espera para ver si hay alguien afuera. Ah, ya. Aquí partimos al tiro, ¿no? Igual queda chica, ¿no? Ya, voy a tener que seguir así, ¿no? Entonces, como les decía, si nosotros pensamos en la red rural, que hay caminos chiquititos que tienen poco tránsito, por ejemplo, hacer un trabajo de conservación que consiste en pasar la motoniveladora y rellenar los baches con base y dejarla perfilada de nuevo, eso permite solucionar el problema de conectividad, que es lo que dice aquí. Se va a permitir el tránsito de vehículos, pero también tiene efectos negativos que básicamente son que los caminos no pavimentados generan trastornos respecto a al polvo en suspensión, que afectan la calidad de vida de los habitantes y también de los cultivos y la seguridad vial. La gente que vive al lado o cerca de un camino de tierra entiende bien ese problema. No pueden dejar las puertas abiertas, se llenan de tierra, se contamina el agua superficial, los cultivos también se dañan. Entonces un camino rural no pavimentado igual tiene un efecto negativo. No se pueden pavimentar todos por un tema que vimos antes de rentabilidad social, que hay que ir haciéndolo en cierto orden. Primero los que son con más tránsito. Ahora estos problemas van aumentando a medida que aumenta la cantidad de vehículos que pasan por ahí. Por ejemplo, nosotros acá en la zona que rodea a San Juan, hay una serie de caminos rurales que son de tierra, que no tienen tanto tránsito vehicular menor, pero que de repente se instaló una industria y empezó a pasar muchos vehículos pesados. Entonces ese camino de tierra no estaba preparado para eso y se empiezan a deteriorar. Y junto con eso la cantidad de contaminación que generan esos camiones, tanto en el ¿Cómo polvo, estamos, Corrito? como... Sí, la clase. Buenas, Jesús. Ya. Hay alguien tratando de entrar. Ya. Entonces eso genera que un cambio de vehículos que aparezca producto de una fábrica, por ejemplo, que genere tránsito de camiones por los caminos rurales, hace que la contaminación ambiental, el ruido y el riesgo de accidente aumente mucho. Entonces en ese momento se vuelve más importante mejorar ese camino rural que otro donde pasan un auto al día, por ejemplo. Por eso se estudia esto como una red, para poder priorizar dónde hay que hacer los trabajos y qué tipo de trabajo es. Para efectos prácticos, ¿en qué nos sirve nosotros esto? En saber que en este tipo de caminos son rurales, los trabajos de construcción de obras viales no son siempre construir un camino nuevo, sino que también hay un trabajo que es mucho mayor, que se trata de conservar los caminos que ya están hechos en tierra para que puedan transitarse, mejorándolos superficialmente solamente.
aunque se tenga que hacer cada 2 años, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos en obras viales, no siempre es construir un camino nuevo. También hay proyectos que se tratan solamente de hacer conservación, o de colocar un tratamiento superficial, un pavimento de menor costo, que va a permitir solucionar el problema y que va a disminuir estas cosas negativas que están acá, que la primera ya la vimos, que es el polvo excesivo. Y después están estas, que los caminos rurales no pavimentados, por ejemplo, tienen una muy baja durabilidad. Entonces, conservarlos es un costo más o menos grande cuando se trata de conservar una red nacional completa de caminos rurales. Provocan daño al medio ambiente, dice ahí. No solamente en la zona del camino, sino que también tienen un costo de que hay que estar extrayendo áridos para poder hacer mantención en estos caminos. Y aquí se refuerza un poco esa idea. Lo que dice aquí es que es muy importante este tipo de proyectos de conservación, cuando estamos hablando de los caminos básicos. Y la conservación básicamente se trata de mejorar el trazado, manteniendo el trazado del camino, perdón. Conserva el trazado del camino, o sea, se mantiene donde está, y las características actuales, pero aplican normalmente en la superficie de rodadura, que es por donde pasan los vehículos, mejoras de algún tipo, ya sea de geometría, de eliminar los hoyos, por ejemplo, o alguno de los que vienen a continuación. Entonces, dentro de los proyectos de conservación, hay algunos que están destinados a disminuir el polvo en suspensión. Y otra de las mejoras que es importante en este tipo de vías son las mejoras que hacen obras de evacuación de agua lluvia, ¿ya? En invierno es donde más se dañan los caminos no pavimentados. Entonces, antes de llegar a pensar en pavimentar, primero le hacen conservación, después le hacen obras que permitan sacar el agua lluvia para que duren más, y después de eso recién se piensa en a lo mejor cambiar el pavimento. ¿Por qué pasa eso? Lo mismo que vimos antes, porque pensar en pavimentar de inmediato hace que la rentabilidad no se cumpla. Producto de que tienen normalmente baja cantidad de vehículos. ¿Ya? Eso significa que hay poca gente beneficiada con pavimentarlo. Entonces aquí dice que muchas veces es más conveniente para el Estado hacer mejoramientos superficiales de las carpetas de rodado que hacer el diseño de un pavimento nuevo, ¿ya? Que los caminos ya están construidos, hay poca gente que pasa por esos caminos, entonces basta con hacer mejoramientos periódicos. Y ahí hay dos soluciones básicas para hacer este tipo de mejoramiento, para mejorar la superficie de rodado de los caminos no pavimentados. Estas son dos soluciones típicas que se usan para la conservación de esos caminos. Una es la aplicación de un estabilizador, supresor de polvo, a la carpeta, que se escucha medio complicado, pero de lo que se trata es de colocar un producto sobre la carpeta de tierra que disminuya el polvo que genera el tránsito de los vehículos. ¿Ya? Es como un matapolvo que le dicen los que ya han estado en algunos tipos de pavimentaciones, de obras de pavimentación. Es un producto que se agrega al camino de tierra para disminuir la contaminación por polvo. ¿Ya? Con eso nosotros solucionamos uno de los problemas típicos de estos caminos, o mejoramos las condiciones de ese camino. Y el otro problema típico que veíamos antes era uno que decía que duraban poco, ¿cierto? La superficie no pavimentada tiende a dañarse con mucha facilidad, sobre todo en invierno, y con el tránsito de vehículos pesados.
Entonces, el otro tipo frecuente de mejoramiento de caminos rurales es la colocación de una capa delgada de asfalto, que hay distintos tipos de tratamiento. Me están mandando mensajes, pero que se hacen con distintos materiales, ¿ya? Estas son las dos formas más frecuentes de trabajos que nosotros nos vamos a encontrar en los proyectos de conservación de caminos rurales. Son dos, y ahí hay una serie de productos y de técnicas que se usan para lograr que haya menos polvo, y en caso que se quiera mejorar la calidad de la carpeta, se reemplaza o se coloca sobre la carpeta de tierra o de estabilizado o de ripio que haya. Se puede mejorar colocando una capa delgada de asfalto, lo que dice aquí tipo TSS, TSD o Cape Seal, son tipos de asfalto, ¿ya? Con distintas características. Entonces ese asfalto permite un menor desgaste de la carpeta, la protege de la acción del agua y permite que también que no se produzca polvo en suspensión, ¿ya? Esos son los dos tipos más frecuentes. Hay algunos ejemplos de cómo cambia un camino respecto al tratamiento que recibe. Aquí me faltaron las flechas, pero se supone que la foto de arriba es antes del tratamiento y esta es la foto después del tratamiento. O sea, este camino ripiado en la zona norte que dice aquí, que es un ejemplo, a través de un tratamiento superficial, adquirió este estándar, ¿ya? Aquí se hizo un tratamiento superficial que en base a este producto que se llama bischofita, que en el fondo es un tipo de sal, ¿ya? No es asfalto, sino que se hace se pasa una capa con la motoniveladora y se compacta de un material que tiene un gran porcentaje de un tipo especial de sal, ¿ya? No es sal de mar, digamos. Es un tipo de sal como compuesto químico que se coloca sobre el camino, se compacta, se le agrega una cantidad de agua y forma una corteza dura que no se suelta, que tiene mucha mayor duración que un camino ripiado sin nada. O sea, ahí se mejoró el estándar. Se mantuvo la geometría del camino tal cual, y lo único que se hizo fue un tratamiento superficial para mejorar la calidad de la carpeta por donde pasan los vehículos. Entonces, este es un ejemplo de un camino en la zona norte, que se usó ese sistema de mejoramiento superficial, y aquí un ejemplo de otro camino no pavimentado en la zona sur, que por alguna razón aumentó el tránsito o el camino estaba muy dañado, y decidieron mejorarlo, y aquí lo mejoraron con una capa asfáltica de poco espesor. Este no es un pavimento asfáltico, sino que es una capita que se agrega, se hace penetrar en el pavimento de tierra y se pasa a la compactadora varias veces, el rodillo, y esto se llama tratamientos superficiales. Hay de varios tipos, ¿ya? Y están pensados para que tengan una duración de 5 o 6 años, y ahí hay que volver a repasarlo, o bachearlo. Entonces, estos son ejemplos de conservaciones de caminos básicos. Como veíamos, son estos dos tipos. En los dos ejemplos, la solución mejora las dos condiciones. Mejora la emisión de polvo y mejora la durabilidad a través de una mejora en la carpeta. Aquí se hace con asfalto, acá se hace un tratamiento superficial en base a un producto químico que se agrega al pavimento y se compacta. ¿Alguna consulta para hacer para saber si voy muy rápido? No, bien, profe, bien. Qué bueno. Entonces, como están con buen ánimo, aquí llegamos a esta parte.
Este es el primer trabajito que vamos a hacer para tener una nota respecto a la misma materia que hemos visto hasta ahora, que son una clase y media. Y este ya debería ser para la otra semana. La 1, la 2 y la 3 son cosas que vimos en la clase anterior. O sea, aquí tienen que leer el apunte y contestar brevemente. No es necesario que copien textual. O sea, la idea no es que lo copien textual, la respuesta. Igual tienen que leerla para contestar lo que se pide. La primera dice explicar la relación entre los espacios públicos y privados en el caso de las vialidades urbanas. Eso lo vimos en la primera clase, donde decíamos que había una relación entre el proyecto de pavimentación con las propiedades que hay a los lados. Ahí ustedes leen la materia y contestan eso. En la 2 dice, hay como una introducción a la pregunta, que dice que en los espacios de uso público, estos son los urbanos, los que vimos en la primera clase. La vialidad considera varios elementos partiendo con la línea oficial. ¿Se acuerdan que ahí vimos que había uno que se llamaba acera, otro que se llamaba vereda, calzada, pista, todo lo que hay? Aquí están, línea oficial, acera, vereda, ¿no? Ah, y no les puse la pregunta. Entonces tienen que ustedes explicar el objetivo que tiene cada una de estas partes. El objetivo, ¿para qué sirve? No cómo se hace. O sea, aquí en la acera yo no le estoy pidiendo que me coloquen la acera, se hace con una capa de estabilizado, con una capa de hormigón compactado arriba. No es eso, sino el objetivo, ¿para qué sirve? Era para vivir la vereda de la... Sí, ahí tienen que verlo en base a lo que les pasé en la clase. Ahí ustedes dicen la acera es el espacio que hay entre la solera y la línea oficial. De veras que lo voy a dejar grabado. Y ahí tienen que ir explicando el objetivo de cada parte, de cada una de esas partes. No es difícil, es una cosa darle una vuelta, ¿no? Las condiciones que debe cumplir una vía expresa, ahí lo pueden resumir. Y este es más interesante porque tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora. Aquí les pido que hagan una investigación de cómo se hacen los dos tipos de mejoramientos que vimos ahora. ¿El de la sal y la capa de asfalto? ¿Sí? Ya. Para buscar eso lo pueden buscar como conservación de caminos rurales o como con estabilizadores y supresores de polvo, como quieran. Ahí hay harta información en internet. Ojalá busquen información de aquí de Chile, que no se vayan a las páginas de otros países. Y no es tan largo, o sea, no les pido hacer un libro de cada uno, sino que me digan ya, ¿qué métodos se usan para estabilizadores de polvo? Entonces ustedes me dicen, para hacer esto, lo usual es aplicar este producto, este otro producto, se aplica así, este otro se aplica así, y nada más. Y sirve para tal cosa. Y en capas delgadas de asfalto, ahí hay como 3 sistemas que son tratamientos superficiales. Hay uno que es tratamiento superficial doble, hay otro que se llama ¿cómo se llama? Concrete, no, slurry. Son como 3 o 4. Entonces ustedes me dicen, dentro de los tratamientos superficiales con asfalto, que se usan en Chile, está el tratamiento superficial doble, la aplicación de un slurry. ¿Y en qué consiste? Este consiste en esto, este consiste en esto otro, y así. No tan largo. ¿Qué máquinas se usan? Puede ser de ese tipo de... Y las otras 2 preguntas son contestar cosas que estamos viendo ahora. Que ahí ustedes van a ver la grabación o la clase que les voy a mandar en PowerPoint de esto mismo, y ahí pueden contestar las 5 y las 6.
La 6 todavía no la vemos porque es lo que viene a continuación. ¿Cuándo ¿Ya? se entrega esto, profe? El próximo jueves, por correo. Después de esta clase nos quedan 5 clases. Y de esas 5 clases tenemos que hacer 3 trabajitos de estos para completar las 4 notas. Entonces yo quiero ir a hacer trabajo a medida que vamos pasando la materia, que ustedes la lean, contesten el cuestionario y es una nota. Esa es la idea de las otras clases. Y ahí vamos regulando la cantidad de preguntas por último, pero la idea es que hagan el trabajo con la misma materia que ya pasamos. Eso es la primera parte. Ahora viene esta otra parte. Ahí ya terminaríamos lo que tiene que ver con las obras de conservación. Por eso quiero que investiguen un poquito de eso, porque es algo que no alcanzamos a explicar en más detalle ahora. Y ahora ya vamos a empezar a hablar de otro tema que tiene que ver con qué cosas se consideran importantes para poder diseñar el camino. Nosotros no vamos a diseñar, pero es para saber a qué nos vamos a enfrentar cuando tengamos que construir un camino de cierto tipo. Profe, esa era otra consulta. Nosotros si hacemos algún curso o algo, ¿podríamos diseñar, dedicarnos al diseño? Excelente tu pregunta. No. Acuérdenme de echar a andar la grabación después, porque la paré ahora. No entendí la pregunta. Profe, lo que pasa es que si yo quisiera dedicarme a diseñar de forma profesional, ya hiciera un curso, me capacitara en BIM, Ya. ¿me pedirían algún requisito o simplemente aprender, saber nomás? O para diseñar uno tiene que estudiar diseño, no sé, algo así. No, que hay una mezcla de cosas, po. Porque BIM es una cosa y diseñar es otra cosa. Sí, pero no es que un ejemplo, ya póngale que aprendo lo que ocupa usted, ¿cómo se llama? Lo que está ocupando, El Revit. el Revit. No, mira, el diseñar es otra especialidad. Independiente de lo que uno quiera diseñar, te obligaría a estudiar casi una carrera completa, nueva. Pero diseñar qué cosas quiere, por qué área. No sé, por ejemplo, yo que los arquitectos, ellos diseñan casas, hacen planes, cuestiones así. No, Nosotros, lo que podemos diseñar nosotros son instalaciones. Eso ya lo pueden Sanitarias. hacer ustedes. claro, sí, po. Sí. Arquitectura no, porque arquitectura es otra especialidad que tiene, a pesar de que uno piensa que los arquitectos llegan e inventan las cosas, ellos estudian muchas cosas de diseño que son ramos que nosotros no vemos. Claro. Todo lo que tiene Conceptos. que ver con la legislación, con la ordenanza, con habitabilidad. Ellos saben calcular las pérdidas de calor, la ventilación, la iluminación. O sea, Norma urbanística. es una carrera entera. Ya. Y Ahora nosotros si tampoco uno, podemos ser pero calculistas. espérate, no, calculistas menos. Por Ya. ejemplo, si tú estás trabajando en construcción y tú de repente quieres diseñar una casa que vaya a construir para alguien, eso lo puedes hacer con los conocimientos que uno tiene. No podría diseñar una casa. Si tiene dudas respecto a la ordenanza, uno agarra la ordenanza y ve lo que tiene que cumplir. Pero para algo más complejo ya se necesita un profesional. Lo mismo para la pavimentación. Pavimentación hay muchas cosas que nosotros no vemos que ven los ingenieros. Mecánica de suelo tienen 2 años de mecánica de suelo. Nosotros tenemos un semestre. Ah, ya, ¿Cachai? profesora, mi duda. Ahora lo que sí es
sí se puede hacer es perfeccionarse y a medida que uno va trabajando en cierta área, uno va adquiriendo más conocimiento y de repente, si te gusta proyectar, después eliges qué cosa es la que quieres hacer y ahí ver si decides hacer una continuidad de estudio. Ti, 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 ti. Ya. Eh, Muchas gracias, Y el profesor. BIM es otra cosa. Pero el BIM no es que uno diseñe BIM, sino que el BIM es donde uno mezcla todos los proyectos. ¿A eso te Es, dedicaste? es interesante el BIM. El BIM yo creo que en unos 5 años más va a estar en todas partes. El Full. BIM no es un programa, no es un software. No es que uno dibuje, no es el objetivo ese. En el fondo el BIM es una cosa que te permite administrar de una Las manera más instalaciones. eficiente un proyecto. Ese no es el coordinador de instalaciones, profe, el BIM. No, o sea, el BIM es mucho más amplio y incluye desde el diseño hasta la operación de un proyecto. Tú lo puedes ocupar en distintas cosas. Lo que hace el BIM es pescar toda la información del proyecto, integrarla en un solo modelo. No sé si me explico. Es interesante, podrían buscar en internet, hay una página que se llama Plan BIM, que es de Chile, y que explica en qué consiste el BIM. En el fondo lo que hace, si ustedes han visto, una de las dificultades de la construcción es que hay un grupo de personas que hacen un proyecto, incluso puede ser en otra ciudad. Mandan los planos y llega otra empresa a construir, y agarra esos planos, tiene que sacarles copias, leerlo y hacer un presupuesto, y después construirlo. Y muchas veces se detectan cosas en los planos que hay que llamar al arquitecto y decirle, oye, este plano viene malo, y el arquitecto te dice, ya, lo voy a arreglar, y te manda una copia para la obra, y después hace otro cambio y llega una revisión 2, y después llega una revisión 3, y se producen errores en la obra porque de repente uno está trabajando con un plano antiguo. Entonces, Claro. lo que hace el BIM es pensar que el proyecto no es solamente los planos, sino que el proyecto es los planos, las cartas GAN, los presupuestos, las cotizaciones, los tipos de materiales, y lo que hace el BIM es, con distintos programas, uno puede meter toda esa información adentro de un solo modelo. Y ese modelo lo comparten todos. Eso quiere decir que si uno tiene un proyecto en BIM, uno está en la obra con ese proyecto, y el arquitecto quiere hacer un cambio allá en Punta Arenas, que está el arquitecto, o en otro país, el arquitecto cambia el plano, y en tu obra se cambia automáticamente la información. Y ese cambio automáticamente te corrige el presupuesto, te corrige la carta GAN, y te da la indicación de lo que tú tienes que hacer. O sea, es una forma de tener toda la información en un solo programa. Incluye el dibujo y los modelos de los planos. Es reencachado. No es fácil. Y ahora uno puede trabajar ahí va a haber pega de distinto tipo. O sea, no es que uno vaya a hacer el proyecto, sino que van a haber cargos. Hay un cargo, por ejemplo, que se llama revisor BIM. O sea, que alguien que sabe BIM, que llega a la obra y revisa que todo el sistema esté funcionando bien. Hay otros que son modeladores, que son los que dibujan los planos. ¿Ya? Uno puede saber bien BIM y no saber dibujar, pero sí saber manejar la información. Profe, donde yo trabajaba antes había una coordinadora BIM que era el arquitecto. Sí, entonces ellos coordinan más allá de lo que es los planos, coordinan cómo se transmite la información, cómo la información pasa del ingeniero a la obra, de la obra, cómo vuelve al proyectista, y está todo mezclado en un solo modelo, o sea que el que cambia algo es visible para todos al mismo tiempo. Y el coordinador además lo que hace es usar ese sistema para revisar los avances. O sea, le dice al que está en obra, oye, mándamelo, o carga en el sistema los avances de esta semana. Y el coordinador lo que hace es revisar eso, sacar información de la obra, compararla con el programa y dar avisos. Profe, eso de sacar los avances lo hace la oficina técnica.
Sí, pues. La idea es que cuando hay un proyecto que funciona en BIM, hay un modelo central que tiene toda la información y que cada actor entra a modificar lo que le corresponde a él. Pero es visible para todos al mismo tiempo. Sí, eso es verdad. Yo me acuerdo que tenía que entregar notas aclaratorias, fichas Sí, pues. y todo a los que correspondía. Lo otro bueno es que sirve para detectar interferencias. Si hay un plano malo respecto al otro, Sí, hay exacto. unas herramientas que permiten visualizar eso. Como está, y la otra ventaja que tiene es que los planos ya no son en 2 dimensiones, son tridimensionales. Y se pueden mezclar todos juntos en un solo modelo. Entonces uno nota el tiro cuando hay una ventana de arquitectura que en el plano de obra gruesa viene dibujada más chica. Entonces se detecta el error antes que uno construya la ventana. Eso en el fondo es optimizar, tener mejor productividad con la construcción. Que se dieron cuenta que la construcción en Chile estaba muy mal porque era muy artesanal. Y esto ayuda a ordenarlo. Bueno, a nivel mundial sí. Eso, sería bueno que pudieran mirar en internet, ir actualizándose en esas cosas del BIM de a poquito, porque yo creo que en unos 5 años más va a ser eso lo que se va a usar. Va a empezar de a poco, sí, porque todos esos cambios son lentos. Así que Profe, tienen tiempo. otra consulta para el Revit, ese programa es muy caro. El Revit se puede descargar una versión educacional que dura 2 años. Es gratis. Ya. Y sirve para aprender. Y tiene todo lo que trae el programa original, lo tiene ese. El Revit Ya. es para dibujar, para hacer modelos en 3D. Ya. Nos vamos a desviar de la clase. O sea, ya nos desviamos. Ya, profe. Claro. ¿Tienen clase Y la ustedes guía se después? hasta las 5 no. ¿Oye? No, Ah, entonces No, no hay esta es la problema que última. nos demoremos. no. No, de nuevo. El orden lógico para Vamos a ver hacer BIM, break. ya para terminar el tema este del BIM, que yo estoy entusiasmado, que ojalá todos se entusiasmen en empezar a estudiarlo de a poco, no es necesario que paguen al tiro un curso, si ustedes tienen más tiempo. El orden lógico para meterse en BIM es primero manejar Revit. ¿Ya? El Revit es muy parecido que el AutoCAD, pero tiene la ventaja de cuando uno dibuja en Revit, cada cosa que uno dibuja es un elemento, no son líneas nomás. Y uno lo dibuja de inmediato, como por ejemplo si uno está dibujando un pilar, al hacerlo con Revit queda el volumen del pilar dentro del modelo. Eso permite después que uno apriete una tecla y te entrega los volúmenes del pilar. Y se puede meter más información que el dibujo. Se le puede meter el material del que está hecho, se le puede colocar la fecha de inicio de término. ¿Ya? Permite Revit incorporar mucha más información que solamente el dibujo. Y después de que ya cachen un poco de Revit, ni siquiera a nivel experto, sino que sepan usarlo, no para dibujar, sino que para entender cómo funciona, ahí les recomendaría después de eso meterse en algo de coordinación BIM. Ese es como el orden. Y si tienen tiempo, Revit lo pueden empezar a ver con los tutoriales de YouTube. Y en la página de Autodesk entran y descargan la versión educacional. Lo único que les pide es registrarse. No pagar, no se paga, uno se registra, ¿no? Registra un correo, el nombre, los datos, y ellos te dan la licencia que dura 2 años. O sea, tenéis 2 años ahí para aprender a usar el... Y si tú quieres, después la renuevas por 2 años más. Ah, bueno. No hay que pagar. Y se puede empezar a estudiar por YouTube. Hay una cachada de tutoriales de YouTube de Revit. Después hay Profe, otra... pero para eso hay que tener un computador potente, Más o menos, o no sea, que tanto. tenga una buena capacidad. El Core i5. Sí, Con un i5 de mi con un Romy. i5 tienen de más. Y tampoco es necesario que tenga una super tarjeta gráfica.
Ese es un error que comete uno que piensa que tiene que comprar un computador con una tarjeta gráfica como las que usan los gamers. No es tan así porque a pesar de que es tridimensional, uno no va a hacer lo que hacen los arquitectos de colocarle textura y que sea de calidad fotográfica. Entonces no necesitáis una tarjeta de video tan cotota. O sea, puede ser un i5 con una tarjeta de video, ¿cómo se llama cuando no son integradas? Sino que venga con una tarjeta separada del computador. Extraíble. Con una No. memoria externa. No es una memoria externa, sino que en los computadores baratos, la tarjeta de video viene integrada en la placa del computador, en el chip. Y eso hace que sea muy lenta. En cambio, en los otros, viene con una tarjeta de video separada de la tarjeta madre. No me acuerdo cómo se llama. La que viene pegada se llama integrada. La otra no me acuerdo cómo se llama. Tiene vida. Desintegrada. Esas son buenas las NVIDIA. Cualquiera de esas, y no son tan caros, si con un computador i5 tienen de más. Pero la idea es que cambia eso la forma de pensar la ejecución incluso. Se puede hacer lo mismo a mano, pero entre 10 personas en un año. Con el BIM lo puedes hacer con 2 personas en un mes. Es más productivo. Elimina los errores. Ya. Estuvo bueno el alto porque ahora vamos a ver otro tema. Que tiene que ver con el cómo funcionan los caminos. No he puesto la grabación, lo voy a poner de nuevo. ¿Y de dónde salió esta cosa del BIM? Del David. Ah, Lo que pasa es que yo cuando lo vi a usted, cuando estábamos haciendo el proceso de título, yo lo vi a usted dibujando Revit, ¿se acuerda? Sí. Y el que hablaba harto del BIM era el que trabajaba allá en El la Guzmán. municipalidad del Quisco. ¿Cómo se llama? Sí, el Rafa, flaco. ¿Ah? El peladito. Sí, Guzmán era el apellido, no me acuerdo de él. Claro, él tenía un compañero que era dibujante técnico y que era experto en AutoCAD. El Alex. Ahora es más fácil aprender si ustedes todavía no, bueno, ustedes ahora tienen AutoCAD, pues no, ya tuvieron. Ya tuvimos. Es más fácil, yo creo que es mejor aprender a dibujar con Revit que aprender a dibujar con AutoCAD. Es más fácil, es más rápido. Eso. Es más amigable. Es que es más parecido a cómo se construye, no es que las líneas sean líneas sueltas, sino que puede a partir de una planta y tú lo que haces Formando la estructura. es modelarlo, lo levantas al tiro y te quedan 3D. Claro. O sea, tú para dibujar un muro no tienes que dibujar 6 líneas que son líneas en el aire, ¿no? Sino que tú dices, el muro lo dibujas en planta y le colocas la altura y el programa lo levanta solo. Y queda como un volumen. Es igual que construir. Entregando las elevaciones. Ya, ahí era la cantidad de que entran, por un ejemplo de hormigón. Sí. No cacha el tiro, ¿no? Y si tú ya después de un tiempo le colocáis, le podéis poner hasta el tipo de hormigón y tiene unos parches que te colocan la enferradura solo. Bueno. No, eso es espectacular y después lo podéis meter si uno fuera ingeniero civil, eso mismo que tú dibujaste en Revit, lo metes en un programa de cálculo estructural y te calcula la estructura. Pero para eso hay que saber ingeniería, sí. Eso no lo vamos a hacer, no necesitamos hacerlo. Pero sirve para muchas cosas ese programa. Eso era lo que me acordé. Entonces, después de Revit, cuando ya sepan usar Revit, hay otra cuestión que se llama MEP, que es para hacer modelos de instalaciones. Es una especialidad de modelación. O sea, uno aprende a modelar arquitectura, después aprende a modelar elementos estructurales, y después aprende a modelar instalaciones sanitarias, por ejemplo, o instalaciones eléctricas, aire acondicionado. Y uno hace un modelo de eso, lo inserta dentro del otro, y te queda todo junto en el mismo modelo.
Y así van avanzando de a poquito. Se puede ir estudiando de a poquito, así por etapas. Deberíamos hacer Sería bueno, buena. un Ya, profe. seminario. O buscar que alguien viniera a dar una charla, un seminario de BIM. Se va a plantear al director que busque algún expositor que venga a hacer una charla de BIM. Para el otro semestre yo creo sí, porque este ya no queda nada. Bueno, Bueno, sería. obras viales. Sí, sería súper. Profe, ¿Ah? yo tengo un sobrino que estudió en la Santa María y es arquitecto, está recién. Él debe saber. Sí, no, sí, no se necesita. Lo bueno de BIM es que uno, incluso sin saber dibujar planos, se puede aprender a manejar BIM para extraer información. Entonces se trabaja cada especialista con su área. Viene el arquitecto y te pone los planos de arquitectura. El ingeniero trabaja con los de estructura ahí mismo, dentro de los mismos modelos. Y después uno puede extraer la información, pues, no es necesario que uno la dibuje porque ya está dibujada. Entonces, Claro. aquí participan todos los que intervienen en el diseño, participan sobre el mismo modelo. Es al revés de lo que pasa ahora, de que cada especialista tiene su propio proyecto en distintas partes, y el problema es que uno cuando está construyendo, te empiezan a mandar cada especialista su juego de plano, y el que está en obra es el que tiene que revisar que todo concuerde. Y ahí se empiezan a detectar problemas, que el tarro de aire acondicionado me pasa por una viga, cómo el arquitecto no se dio cuenta de la ventana, y los proyectos no cuadran unos con otros. En cambio, si uno tiene el proyecto en BIM, ya todo eso viene revisado y es más fácil poder revisarlo con el mismo software. En el fondo, lo que hace es solucionar se dieron cuenta de todos los problemas que hay en obra, porque los proyectos vienen con fallas entre ellos. Y se pusieron a pensar cómo lo solucionamos y dijeron, pero si en vez de que cada proyectista ande con su proyecto, es mejor que todos compartan el mismo modelo. Y ahí crearon esta cuestión del BIM. Eso. Y también ahí sirve para las obras viales. ¿Ya? También lo bueno es que integra los modelos, integra la topografía al modelo. O sea, un proyecto de obras viales hecho en BIM, va a venir el camino en 3D y va a coincidir exactamente con la topografía real del terreno. Es re bueno. Y queda georreferenciado más encima. Cacho. No, bueno. Entonces uno puede agarrar el Google pero el Google ya profesional, el Maps, el Google Earth, por ejemplo, que viene todo coordenado. Hay un modelo topográfico que ya no es un plano de topografía, sino que es un modelo en 3 dimensiones del terreno. Y eso le llega al arquitecto, y el arquitecto, en base a ese modelo, que es exactamente la realidad, porque está hecho con un escáner digital o con una cuestión que usan que ahí yo no entiendo, pero hay unas cuestiones de topografía que tienen lectores láser, que tú instalas el lector y te convierte donde va a pasar la carretera por un modelo tridimensional, con puros puntitos, una nube de puntos, con coordenadas tridimensionales. Entonces después ese modelo tridimensional es exactamente igual al terreno. Y el ingeniero agarra ese modelo y sobre ese modelo diseña el camino. Y el que está en obra le llega a ese mismo modelo que viene todo juntito, la topografía con el diseño del ingeniero. Y todo calza en la obra. Y si uno detecta algo en la obra, es fácil de detectar. Sirve para todo tipo de proyectos, para obras viales, para edificación, para edificios, para lo que uno quiera. Incluso incorpora la operación de los edificios. Uno puede hacer un programa, un sistema BIM que considere el diseño, la ejecución, y después la operación por ejemplo, de un hospital. Y todo eso está dentro del modelo BIM. Y en el modelo uno cuando crea, por ejemplo, el modelo de arquitectura y coloca un tabique o una lámpara, al mismo modelo le coloca, esta lámpara tiene una vida útil de 10.000 horas. Entonces después el que se hace cargo del hospital tiene ese mismo modelo
que le va a avisar cuando la lámpara tenga 9.000 horas, y le va a mandar un mensaje y le va a decir, oye, el plan de mantención dice que a los 10.000 horas hay que cambiar esta lámpara. Entonces eso hace el BIM, hace una cuestión integrada. Es extraordinario, a mí me gusta. Pero me falta, estoy recién viéndolo por encimita. Ya, después de este alto, deberíamos volver a las obras viales para terminar esta clase. Profe, Sí, en el trabajo autónomo usted presentó varios puntos. Aquí en la hoja aparece un puro punto. ¿en cuál hoja? En la hoja que viene siendo la 11. En esta hoja, no, porque dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 preguntas. Sí, pero no. Aquí yo no, en la hoja 11 no aparece. Ah, en el que les mandé por PowerPoint. Ah, eso lo mandó por otro lado. Ya. No, es que ese lo corregí ahora. Les voy a mandar de nuevo ese mismo Power, pero corregido. Ah, Que le ya. ha ido agregando cosas. Ah, perfecto. El que le Ya. estoy mostrando en la pantalla ahora es el que va a ir para que trabajen. Perfecto. Ya. Volvamos a lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, ahí ya habíamos visto los tipos de caminos que hay. Los caminos son todos los que van por fuera del área urbana. En la clase anterior vimos la clasificación de los caminos urbanos. Entonces ahora deberíamos empezar a ver de qué depende el diseño que trae un proyecto de obras viales. Entonces, básicamente, respecto al diseño, lo que me dice el diseño es el trazado de una carretera respecto a las condiciones que tenga el terreno antes del proyecto. Eso quiere decir que cuando se diseña una carretera se consideran varios factores: la topografía del terreno, la geología, que tiene que ver con el tipo de suelo donde se va a construir la obra, y varias cosas más. El medio ambiente, esto quiere decir que se estudia el impacto que va a generar la construcción del camino respecto a por dónde pasa el camino. Y la hidrología, que tiene que ver con cómo se soluciona el problema del agua lluvia en la obra vial, para que el agua lluvia no me cause daños durante la vida útil del proyecto. O sea, el proyecto tiene que considerar soluciones de agua lluvia que protejan la obra. Y además los factores sociales y urbanísticos, eso sirve para justificar por qué hago una calle donde la hago y no la hago en otra parte. Las cosas de ejecución, que son las que nos interesan a nosotros, están relacionadas con la geología, con el medio ambiente y con la hidrología. Entonces lo que dice aquí es un pequeño resumen de cómo llegan a diseñar una carretera. Lo que dice ahí básicamente es que una carretera lo que hace es estudiar la zona geográfica y ver las alternativas de trazado que permiten conectar un punto con el otro. Eso es lo que dice aquí, que generalmente estudia varios corredores. O sea, estudia varias posiciones posibles para conectar un punto con otro, que es lo que se quiere solucionar, ¿cierto? Para hacer un camino nuevo, uno busca conectar un punto con otro punto. ¿Por dónde lo paso? Estudian varias alternativas de trazado. Después hay una etapa de preinversión en que se ve cuál de todas las alternativas es mejor desde el punto de vista técnico y económico. Y una vez que deciden eso, que eliminan las más malas en el fondo y que dejan la mejor alternativa, ahí recién se hacen los diseños de detalle. Y ahí se hace el trazado final, el proyecto final. Y eso permite calcular los costos y hacer todas las estimaciones necesarias en etapa de proyecto. Entonces, dentro del diseño de por qué las carreteras o los caminos tienen la forma que tienen y no otra, va a estar dada por la solución que se dé a cómo conectar un punto con el otro. Y además
que eso esté de acuerdo a la capacidad que tiene que tener el camino, dependiendo de la cantidad de vehículos que van a circular y de la velocidad con que se espera que se muevan. ¿Ya? Todas esas cosas intervienen en el diseño. Dentro de los elementos que definen el tipo de camino que vamos a construir, están aquí separados por elementos. El primer elemento es la calzada, que es la parte de la carretera destinada a la circulación de un vehículo, y que va a estar constituido por un número de pistas o carriles. El manual de carretera habla de carriles. Yo les puse ahí o pistas porque uno está más habituado a pensar en pistas. O sea, este camino de aquí tiene 2 pistas. Esta foto que está acá son 4 pistas. ¿Ya? Y ahí van cambiando de nombre. Por ejemplo, en esta foto de aquí, uno podría decir que este es un camino de 2 pistas y que es bidireccional. O sea, una pista para allá y otra pista para acá. Este camino, por ejemplo, tiene 4 pistas unidireccionales. Eso significa que cada pista es en un solo sentido. Esta pista tiene un solo sentido. Esta también tiene un solo sentido. O sea, son 4 pistas. Estas 2 van para allá y estas otras 2 van para el otro lado. Aquí la pista es unidireccional. Esta calzada es bidireccional de 2 pistas. Ahí quedó más claro. La calzada completa es bidireccional, pero tiene una pista para allá y una pista para acá. Profe, no se ve. ¿Qué cosa no se ve? Está en negro la pantalla. ¿Y por qué no me dijeron antes de Está en hablar negro la 5 pantalla. minutos? Y tampoco No se me ve. acordaron de... Ah, sí, sí, tengo la grabación. Voy a ver qué pasó. Y está hace rato, Yo ¿sí? veo la pantalla blanca, pero no sé si está No, redonda. hace poco. Dice Luis Reyes empezó a funcionar a compartir la pantalla. Hay que buscarlo en modo BIM. Su función de compartir la pantalla está en pausa. ¿Por qué dice eso? ¿Pero en qué parte va, profe? Yo veo geología, medio ambiente y Ya, hidrología. ahí partió. Ahí se quedó. Ahí están viendo la pantalla. ¿Qué está mostrando? No, No, no. está la misma, diseño geométrico. Qué raro. Dejémosla hasta aquí nomás, pues, profe. Chao. ¿Por qué me dice su función de compartir la pantalla está en pausa? ¿Dónde se sacará eso? Chatear, poner relación, detener relación, editar. Estoy buscando la opción. Algo hice que... Ahora sí. Ahí sí. Se ve una imagen con ahora 2 fotos. Ahora Ahora sí. sí. Ahí sí. Bravo. Menos Al otro mal. lado. Yo me estaba imaginando los caminos, profe, pero Ahora no, sí. Pero te lo estás imaginando parecido a esto, ¿no? no era otra cosa. Es que Ya. yo los tengo copiados, por eso los veo acá. Ah, tú vas viendo la presentación. Claro, yo los tengo. Ya. Entonces lo que le estaba diciendo es que vamos a empezar con los elementos que forman la sección transversal de una carretera. El primer elemento es la calzada. La calzada es la parte de la carretera por donde circulan los vehículos. Y se compone por un cierto número de carriles o pistas. Esas son las imágenes de aquí. Para ser un poquito más detallado, no está escrito en la materia, pero esta calzada, la calzada del espacio que hay desde esta berma hasta esta otra berma. Esa calzada en la foto es bidireccional de 2 pistas. Ese es el nombre correcto de ese camino. Es una calzada, porque hay una calzada entre berma y berma, Bidireccional. bidireccional, porque hay una pista que va para allá y otra pista que viene para acá, y de 2 pistas. Este otro camino que hay aquí al lado, ahora lo estoy diciendo bien porque en delante parece que me equivoqué. Este camino que está acá
es un camino con dos calzadas, una calzada, y acá hay otra calzada, son dos calzadas, Como la autopista del Sol. unidireccional, de nuevo, son dos calzadas. Cada calzada es unidireccional de dos pistas. Esta calzada O de dos carriles. tiene dos carriles que van en la misma dirección. Y esta otra calzada también, pero viene con dirección distinta. Es un detalle nomás, pero esa es la forma correcta de decir qué tipo de camino es. Entonces la primera parte es la calzada, el espacio por donde circulan los vehículos, que puede ser de varias pistas y de varias calzadas. Y cada calzada puede tener varios carriles, 2, 3, 4, dependiendo de la categoría de la carretera. Aquí hay una figura que están completos porque es más fácil verlos todos juntos. Entonces, en las carreteras, el espacio que hay de lado a lado se llama plataforma. La plataforma está formada por la calzada, que es la que vimos recién, que es el espacio destinado al tránsito de los vehículos. En este caso está demarcado nomás. Normalmente las carreteras que están fuera del área urbana no tienen solera, sino que tienen bermas. ¿Ya? Entonces la calzada está delimitada por esas dos líneas y por el tipo de pavimento. Después vienen las bermas, que son estos espacios que están a los lados, que ustedes la han visto en los caminos fuera del radio urbano, que la mayor parte de las veces están pavimentados, en algunos caminos más simples son de tierra, ¿no? Y ahí está la definición de lo que es una berma. El ancho dice aquí Se va a que... acabar el Zoom. Se va a acabar el Zoom. ¿El Zoom? ¿Por qué? Ah, lo tengo de 2 horas. ¿Ah? No, yo lo tengo liberado, pero me parece que le puse 2 horas cuando hice esta sesión. Y al 10 minutos. Entonces el internet mío está fallando. El Es internet mío que empezó a fallar. es por la hora, a esta hora se congestiona. Sí, empezó a fallar, se puso negro. Oh, quedan... Viste, conversamos mucho, queda la mitad. A la otra clase, vos, profe. Y Sí, po. deberíamos... Usted nos debe una. ¿Y cuándo la podríamos hacer? El El lunes. próximo jueves. No, pues, que la idea es recuperar una clase. El lunes, po. El El lunes, domingo, po. el domingo a las El 5. profe no puede los lunes, tiene clase en otro lado. Ah, El Sí, pero yo no puedo viernes, lunes y po. martes. Y el sábado. Mañana viernes. Cambiemos una clase de topografía, po. Nah. Sí, ya estoy chato de pasar las carteras de nivelación. Ya, pues. Esa prueba, si sale buena, la hacemos con coeficiente 2, ¿no? O 3. Claro. No, si igual No es tenemos mala que... idea. Todavía queda Yo materia tamaño. interesante que ver en topografía. ¿Y ustedes cómo están Mañana. de ánimo para hacer una el día sábado? El Tengo sábado. carrete, profe. Bien. Pero Yo no tiene que tengo ser en la compromiso. tarde, sí. Sí. Profe, yo el sábado tengo un asado. Profe, yo el sábado trabajo todo el día. Yo, de verdad que el sábado no puedo. Este sábado no puedo. Vida, Mañana, pues, profe. Mañana... Viernes, pues. Podría ser mañana para terminar de ver lo que quedó aquí, porque quedamos en la mitad. ¿No? Sí, por lo ok. menos yo mañana puedo. Profe, para el fin de semana. No, Mañana mejor- viernes a las 7, pues. Voy a Sí, estar no, trabajando no, en mañana Reyes no. el sábado. ¿Ah? No, el Ah, no sábado puedo parece mañana. que no, porque es complicado el fin de semana. No, no puedo, profe, Oye, tengo ya. un compromiso. Por eso, Ah, el yo bien- mañana tengo trabajo. Tengo pega mañana. lo que podemos hacer Oye, es no, que oye, no quieren que salir, si estamos en cuarentena, pero ¿cómo? ¿saben qué? Voy a parar la grabación primero. Hay que decirle al Mañalich. Deberíamos